Soy Hans-Peter Franz. Vengo de una familia numerosa de entre 8 hijos o entre 8 hermanos. Mi papá llegó hace casi 80 años desde Rusia vía Alemania al Chaco. En esa época la colonia Fernheim y la colonia Meno ya estaban fundados, pero la colonia Neuland estaba ahí formando y él era un fundador de eso. Casi 80 años estamos acá en el mismo lugar, en la colonia Neuland, en la aldea Grono, cerca de la colonia Campo Alegre, y ahí formamos nuestra estancia. Primero mi papá, él vino solo con sus hermanas, eran refugiados de la guerra que escaparon de Ucrania, de Rusia, volvieron, estaban unos años en Alemania y ahí no vieron un futuro y ahí le dio la oportunidad de llegar al Paraguay y formar acá una nueva vida, un nuevo hogar. Cuando ellos llegaron acá no había nada, solamente monte, nadie sabía dónde encontrar agua. Sabemos todo que el Chaco en esa época era seco y no tenían herramienta, tal vez una hacha y una pala, pero no había maquinaria. La maquinaria llegó 10 años más tarde y así comenzaron a formar su estancia. Hasta ahí prácticamente vivieron de lo poco que había en la chacra, plantaron un poco mandioca y batata, poroto. Había una vida bastante precaria, muy humilde, poco a comer tenían, pero ellos estaban demasiado contentos que tenían acá paz, porque llegaron de un terreno o una tierra donde había guerra, donde no había paz, tenían que esconderse por la vida de su fe también, porque era también muy importante porque somos cristianos y queríamos vivir esa vida. Y ahí teníamos que buscar un terreno o un país que nos dio la libertad de vivir esa fe y ese cristianismo también en las escuelas y en las familias. Y esa fue una parte muy importante para ellos. Y eso encontraron acá en el Chaco. Y así crecimos. Nosotros, como 8 hermanos, estábamos acá trabajando. Y porque yo soy el último, el más pequeño, tenía la ventaja que quedar más tiempo con mi papá también, pero él cuando tenía sus 65 años tenía también sus enfermedades y ahí él se mudó al centro, a un otro hogar y me dejó la finca acá para mí. Yo compré eso y ahora estoy acá 30 años produciendo ganado. Los últimos 10 años también estamos aplicando agricultura en la ganadería para tener un poco menos riesgo en la producción de forraje o de alimento, porque usamos la ganadería principalmente, pero la agricultura usamos para hacer más eficiencia, para usar también en confinamiento para terminar nuestros animales más pronto.
Nosotros vivimos acá en una aldea donde no había mucha gente. Teníamos que vivir nuestro día a día mucho diferente como hoy. Hoy en día tenemos mucha tecnología, cada uno con su celular, con su programa. Ese en mi niñez fue bastante diferente. Ahí tal vez en los domingos buscamos una diversión con caballos, hasta un burro buscamos y atamos algo en su cola y así nos alegramos demasiado. Estuvimos acá con un grupo de muchachos y teníamos que buscar nuestra diversión. Ya estábamos mucho mejor con nuestros primeros o los hermanos mayores. Nosotros ya tuvimos motocicletas, más tarde también autos. No estábamos tan enfocados en la tecnología. Hoy en día mis hijos ya están bastante diferentes, tienen mucho más posibilidades, tienen más cursos, están metidos en deporte. Eso fue en mi niñez bastante diferente. Y mis padres también tenían una edad ya bastante avanzada porque justamente por el tema de mi edad fue el último y ellos ya tenían casi 50 años en esa edad. Para mí que ya eran viejos. Hoy en día soy también 50 años, pero tengo hijos de 20. Ahí está mucho más cerca la edad y ese fue prácticamente criar de un abuelo. Ese me complicó un poco, pero es la realidad y con eso vivimos siempre. ¿Sí? Hoy en día es más complicado justamente el tema de cómo voy a entregar a mis hijos esa tierra. Porque tiene un valor bastante interesante ya hoy en día una tierra y ese capital que tenemos, cómo heredar a nuestros hijos. Yo tenía que comprar esa finca, pero ahí, ¿cómo vamos a pagar eso? Yo fui un principiante y ahí comprar 400 hectáreas, ese fue imposible, no podía sacar un crédito tan alto. Entonces calculamos con un precio real en esa época, ese fue hace 30 años. Ahí teníamos un capital de 400 millones, todo incluido, la vaca, el tractor, la casa, el terreno. Y entonces vimos, que en esa época, hace 30 años, no podías conseguir un crédito mejor, tal vez 18-20% con interés. Nadie podía lograr pagar ese con interés. Entonces pensamos así. Vamos a ver cuánto puede producir esa finca y qué necesitamos para que sobreviva esa finca y cuánto sobra. Entonces, eso es lo que sobra, yo iba a tener que pagar a mi papá. Y ahí teníamos que dividir ese monto en años y calcular en kilo de carne. Y no pueden creer, pero en 30 años pagamos eso. Y hoy en día, si calculamos ese valor en kilo carne, iba a ser un valor que es 10 veces más caro y es bien en la realidad. Hoy en día acá en nuestra zona compramos terreno a 15 millones y ese sería justo el valor que tendría hoy si calculamos y así podíamos comprar y mi papá también podía vivir. Ambos llegamos adelante y ese fue un desafío bastante interesante, cómo eso también explicar a la familia, a los otros hermanos. Y ese yo digo como un testimonio también hoy para la familia, como si lográbamos ese hasta hace 30 años, podemos hacer hoy también. No ver una familia destruir solamente por la plata, sino buscar una forma que siga produciendo y que todos sean en una unidad entera, ¿sí?
El valor principal es honestidad. Vos tienes que ser honesto. Ese siempre mi papá me dijo, decime la verdad, igual si te voy a pegar, vos vas a tener al final más paz sobre esto. Y ese es un valor muy interesante. Ese también doy hoy a mis hijos, que me pueden decir todo lo que ellos le mueve. Tienen que decir y ahí podemos hablar sobre eso. La honestidad es uno. Tienes que ser también trabajoso y tienes que tener una meta en tu vida. No vivir así nomás. Por ejemplo, vos tienes que meterte una meta. Por ejemplo, yo en 10 años quiero tener 500 vacas o yo quiero pagar ese terreno en 30 años. Y ahí en 30 años decir, ok, logré y estoy bien ahora, puedo disfrutar a eso. Vos nunca vas a ser de 2 años o 3 años un millonario, pero si vos tenés esa meta, vos puedes producir y con honestidad, con amabilidad, con compañerismo. A mí también es muy importante que tengo amigos donde puedo también disfrutar ese que tenemos, que podemos festejar juntos. Mi familia es un valor bastante grande, que mi familia está en armonía y que estamos juntos. Mi familia acá cerca de mis hijos, pero también yo con mi mamá y con mi papá, que no está más con nosotros, pero con mi mamá y con mis hermanos, que estamos en armonía y que podemos seguir adelante juntos. Tenemos bastantes familias también que no pueden ni saludarle más y ese me da una lástima. Yo esto quiero poner en mis hijos, que en 30 años queremos tener una reunión y tomar juntos el tereré y disfrutar la vida. Nosotros acá en el Chaco, como colonia, tenemos una ventaja bastante grande, es la cooperativa, que nos da siempre el apoyo financiero, porque sin el apoyo financiero no podríamos aguantar. Tal vez en los próximos años, cuando tenemos un capital propio ya, pero en mis inicios, por ejemplo, yo no tenía nada como seguir produciendo. Entonces nos ayudó bastante la cooperativa en buscar formas con créditos más accesibles, con intereses muy bajos. Hasta también buscó del Estado, también recibimos ayuda vía de la institución AFD para tener créditos bastante accesibles. Ahí podríamos aguantar eso, porque llegamos por ejemplo, hace 3 años cuando tuvimos la pandemia misma no fue el problema, pero ahí tuvimos una sequía tremenda. Tuvimos que bajar nuestro stock de animal hasta la mitad y encima teníamos que regalar nuestros animales, porque nadie quería. El precio del ganado era la mitad de hoy. Bueno, estábamos todos juntos en el barco y uno al otro le ayudó. Y yo digo, ahí estamos en una ventaja que tenemos la colonia y la cooperativa, que forma parte de nuestro sistema financiero, pero también que une esa esperanza. Si estamos entre muchos, es mucho más tranquilo, como si tiene que ser uno solo. Para mí fue siempre la ganadería una herramienta para tener un movimiento. A mí me fascinó siempre la maquinaria más. Apasionado de máquinas, de autos.
tractores grandes, cosechadoras, ahí mis corazón latía mucho más rápido como cuando yo podía ver un animal. Pero el animal era siempre la forma para pagar eso. Y ese me animó a entrar en la ganadería más intensiva. Y por eso tal vez también estoy más animado hoy entrar también con maquinaria, también hacer agricultura también junto. Yo hoy en día veo ya diferente. Para mí que ya llegó una pasión criar una raza donde yo pude también ver los resultados, porque siempre al productor le gusta cuando el resultado es bueno. Y hoy en día, como son los precios de los ganados, estamos bastante bien. Y agradezco al ambiente que nos también acompaña y a la producción y el ambiente también del Estado que nos da para que podamos producir seguro, que tenemos una economía bastante estable, aunque ahora el dólar baja tanto, pero ¿qué vamos a hacer? Ojalá que le establezca otra vez. Pero en general digo que estamos bastante bien en ese rubro. Yo digo que nosotros producimos bastante combinado a la naturaleza. El productor hoy en el Chaco es más que nunca muy unido con la naturaleza. Produce un animal en un ambiente bastante bueno, donde el animal se siente bien, donde nosotros tenemos la certeza que si hay suficiente pasto y foraje, que el animal crece bastante rápido, produce bien en el campo. Y esa certeza tengo también que nosotros queremos lo mejor para el país y para nuestro ambiente. No es que queremos deforestar o hacer el Chaco de un desierto que algunos hicieron, sino que queremos que ese paraíso que tenemos acá, que hoy justo vemos que es todo verde, que quede así y ahí podemos crecer y producir junto con nuestro ambiente. Eso deseo también para mi familia, que le siente esa paz con la naturaleza, con la producción junto, que podemos producir con honestidad, no olvidar a nuestro prójimo. Tenemos acá en nuestra región bastante indígenas que necesitan nuestro apoyo porque ellos tienen una mentalidad bastante diferente y estamos lejos de que ellos van a saber solo manejarse. Nosotros podemos ayudarle y hacemos. Y eso es para mí fundamental, que mi vecino acá que vive en 2 kilómetros de distancia, que tiene suficiente, que tiene también su vaca propia, que tiene su estancia, porque ellos tienen terreno y nosotros sabemos cómo manejar ese terreno y queremos enseñarles a ellos. Y eso veo también a la sociedad, que nosotros queremos vivir acá en paz en Paraguay, con la seguridad suficiente de que nos puede dar el Estado, que la situación financiera quede como estaba en los últimos años. Y nosotros vamos a hacer de nuestra parte lo mejor posible de producir y avanzar, meter genética buena, meter familias sanas,
trabajar que todo el Paraguay queda mejor o queda así como está.